Ya está grabado. ¿Ya lo tienes? Ya está grabando. Sí, ahora me tienes que encuadrar, simplemente. Te sigo a ti. Ya. Ahí. Tú a la derecha, ¿verdad? Bueno, amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí arriba, en la altura 738, que es la cruz donde, crucificaron a Cristo. Y aquí han simbolizado pues la presencia del mismo Señor. Y al fondo vemos el pueblo de Garabandal. Allí están los pinos, que haremos una toma de cerca para que ustedes lo vean. Hemos subido rezando el rosario y hemos rezado el rosario como se debe rezar. Es decir, despacito, despacito, pero en este caso no ha sido ninguna virtud, porque nos venía justo poder caminar, subir y rezar cada Ave María y cada Padre Nuestro. María aquí nos acompaña en Garabandal y nosotros con toda la devoción del mundo le rezamos nuestro rosario. Hoy comenzaremos el segundo congreso de la campaña de Internacional por Garabandal, España. Y vamos a empezar como se debe empezar todo lo que hace referencia a nuestra Madre de Dios y a nuestro Padre del Cielo. Es rezando y meditando. Y eso lo tendremos esta tarde. Así que gracias por seguir Perlas Cristianas, gracias por escuchar Garabandal. Y ya saben, si tienen un ratito durante todo este año, no lo duden. Vengan a Garabandal que van a poder disfrutar de la Madre de Dios muy cerquita de ustedes. Seguimos. Bueno, pues estamos aquí en Garabandal, en el segundo Congreso Internacional España por Garabandal. Y bueno, pues vamos a preguntarle a una que ha venido con mucha fe desde... Gran Canaria. Gran Canaria, España. ¿Y ha venido a Garabandal por...? Pues ha sido un poco casualidad todo, porque venía una amiga y yo y decidimos venir este fin de semana, con lo que ha cuadrado con que eran las jornadas estas y bueno, encantada. ¿Y de qué conoces Garabandal? Garabandal lo conozco a raíz que conocí también Medjugorje. Ajá. Y entonces ya me fueron informando de que también aquí en España pues estaba apareciendo la Virgen. Y bueno, fui a Medjugorje y después vine a Garabandal. Bueno, se apareció hace muchos años. ¿Tú sabes la historia de Garabandal? Sí, más o menos de verla en el YouTube, de las películas. Ya había venido un par de veces, ya, o sea, esta es mi tercera vez que vengo, un poco a acompañar a mi compañera. Y sí, pero más o menos ya me había visto la historia. ¿En qué te ayuda la Virgen María a vivir tu fe como católica? A mí me da paz. En momentos de estrés, bueno, en el trabajo muchas veces tengo música de adoración porque es lo que a mí me da paz y me relaja. Y dentro de lo que sería la fe a la Virgen María, ¿tú cómo participas y cómo compartes con los demás tu fe? Pues, por ejemplo, cuando fui a Medjugorje, regalando el rosario, que iba regalando rosarios a diestro y siniestro. ¿Tú rezas el rosario? Menos de lo que debería, pero sí. ¿Y para ti el rosario qué supone cuando lo rezas? Relajación y, por otro lado, el saber que estoy acompañada. Ave María. Ya hemos escuchado, ¿no? Viva Garabandal y viva la Virgen del Carmen. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Fátima. Muy bien. ¿Y cómo difundes Garabandal y el amor a la Virgen María? Pues el que me conoce pues sabe que soy un poco friki de la parte espiritual y que sigo a la Virgen y sobre todo a Jesús, ¿no? Pero que claro, la Virgen me ha ayudado a llegar a Jesús. Entonces, un poco pues regalándole cosas cuando o si me piden rezarle, pues le rezo y cosas así. Pues gracias por colaborar y por dar tu testimonio.
día como hoy, ¿no? Estamos al pie de la Peña Sagrada. Sabéis que en este extremo de la Peña, en el extremo oriental está la Virgen y en el otro extremo está el mayor trozo de la Cruz de Cristo, la Virgen y la Cruz. Y quería presentar, además de la bandera de España, este estandarte, que es un poco el estandarte del Soldado de María, y aquella bandera que es la bandera del Ejército de María. ¿Por qué? Porque en Garabandal Hora X, recordad el Salmo número 3, donde nos dice que tenemos que hacer una bandera con la cruz, recordando la pasión, lo que la Virgen nos recordaba aquí de meditar frecuentemente, y con los dos sagrados corazones, que es muy importante porque también el Salmo número 1 nos decía subir con el corazón contrito a este monte. Y los corazones, como decía Jeremías, que ya profetizaba este momento, decía, pondré en tus entrañas mi ley y la escribiré en tus corazones, en vuestros corazones. Y seré yo vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ese pueblo que somos nosotros, somos muy afortunados de estar en este monte sagrado, elegido por el cielo. Y antes se menciona, Jorge, que aquí estuvo primero de todo el arcángel San Miguel. Qué curioso que Daniel también profetizó este momento. Cuando dijo, en aquel tiempo, hablando de los últimos tiempos, se alzará Miguel, que es el príncipe defensor del pueblo, y liberará a todos los que están escritos en el libro de la vida. Qué bonito, porque San Miguel volvió aquí el 2 de julio escoltando junto a San Gabriel a la Virgen María, que recordar que venía con su corona de 12 estrellas, simbolizando reina reinante, proclamando el triunfo que ya había anunciado en Fátima, el triunfo de la Virgen María. Por eso ahora todas estas banderas las ponemos a los pies o bajo la bandera de la Virgen, pero muy importante, esto que voy a decir ahora, este hito importantísimo es que a partir de ahora formamos el ejército cristiano de la Virgen María para la batalla final. Eso es muy importante. No solo estas banderas, sino también todas las banderas que representan a los batallones que la Virgen María está formando por todo el mundo. Y es para lo que digo, la batalla final. Y también profetizó Jeremías, cuando dijo, 31-23, decía, te recogeré de todos los rincones de la tierra para que subáis en multitud, yo Dios de los ejércitos, al Monte Santo. Y el Monte Santo es el Monte Carmelo. Recordad cómo la Virgen se presentó a Nuestra Señora al Monte Carmelo. Acordaos de aquella subida al Monte Carmelo, camino de perfección. Ir aquí con el corazón contrito es encontrarse con Dios, ¿no? Entonces, yo quería simplemente recordar que la Virgen ya ha triunfado. Aquí empezó la aparición de la Virgen en Garabandal, comenzó el triunfo de la Virgen María, de su Inmaculado Corazón, y a través de ella es la victoria definitiva de la Santísima Trinidad. Y es algo muy importante históricamente, pero quería recordaros también que de alguna forma en este segundo congreso, que es una oportunidad histórica, estando aquí todos juntos, arropar a la Virgen María, que está siendo muy ignorada, sobre todo por la jerarquía y por muchas personas que se consideran católicas, y recordar que el Monte Carmelo realmente fue un monte de discernimiento. La cruz es hasta la misma elevación que el Monte Carmelo de Oriente, que está en Israel, y ahí fue el discernimiento entre Baal y Yahvé. Aquí es el discernimiento entre los que sienten a la Virgen en su corazón y todos los que realmente la ignoran. Y estamos también aquí para agradecerle todos sus desvelos y para ponernos a sus pies, reconocerla como capitana, estando a sus órdenes. Creo que es importante, si les parece bien, que nos ponemos de pie, los que puedan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos a la autora de este acontecimiento, que es María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos podemos sentar. Un milagro indudable para todos nosotros, creyentes en Garabandal, por estar confirmado no por pocos testigos. Tenemos las declaraciones de un montón de testigos que afirman ver en la boca de la niña y sobre la lengua aparecer una blanca forma de comunión.
Para hablar de ello, tenemos a uno de estos testigos, Román Martínez del Cerro, quien va a testificar públicamente lo que vio hace 63 años, lo que cayó por respeto a la autoridad eclesiástica durante 50 años y lo que considera hoy que es justo y necesario de difundir por ser un milagro eucarístico. Sí, queridos amigos, hoy vamos a escuchar el testimonio, y doy fe porque soy médico y creo que de eso entiendo, el testimonio de una mente equilibrada, sincera en cuanto a la transparencia de lo que piensa y siente sin ocultarlo, honesta en cuanto a lo que significa actuar con prudencia y rectitud, integridad y justicia, una mente a la que he podido conocer y estudiar, y sin duda tengo la suerte de que sea amigo mío personal y una gran persona de esta iniciativa. Román, imagínate que estás en un juicio. Vas a testificar lo que vistes. Bueno, antes que nada, un saludo a todos y muchísimas gracias a mi amiga, la doctora Elsa, que ya la habéis visto que es muy amiga mía. No tengo que decir nada más. Yo voy a intentar no repetirme porque hay algunos vídeos por ahí que ya me habéis oído y me da mucho apuro repetir lo mismo. Entonces, el enfoque que voy a intentar es un poco por qué creo yo que allí realmente se produjo un milagro y un gran milagro. O sea, por qué pienso que fue verdad y por qué creo que se equivocan los que dicen que es un fraude y que fue un engaño. Yo llevaba en Garabandal desde el día 11 de julio del 62 y el primer posible éxtasis de las niñas fue de Mariloli y para mí ya en ese momento me quedé convencido. No hacía falta nada más. Perdón. Vale, sí. Yo vi a la niña como se transfiguraba, noté la presencia de la Virgen y me convencí. Lo demás es más a más, pero no hacía falta. Voy muy rápido por no cansaros, porque sé que estáis todos ya un poco agotados de escucharlo. El día 18 de julio, la niña había anunciado que iba a haber un milagro, que se iba a ver la Sagrada Forma a todo el mundo, y aparte de los que eran fiesta en el pueblo y habían vuelto, también vinieron muchísimas personas, el pueblo se inundó de personas intentando ver un milagro. Fue pasando un día, fue un día de una incertidumbre tremenda y durante el día no ocurrió ningún milagro. Pasó el día y unos minutos después ya de la hora oficial, de la hora geográfica y de la hora de todas las horas, a eso de las 2 menos 10 o menos 5 de la madrugada, nosotros, era mi padre, yo y Emilia, estábamos en la casa de su hermana Elena cenando y estábamos ya con la resignación de que no había milagro, que Dios no había querido y que era lo que había. Salimos a la calle y enfrente escuchamos un griterío tremendo, muy cerquita que estaba la casa de Elena, estaba muy cerca de donde ocurrió el milagro, y vemos a Conchita que dobla la esquina y delante nuestra se desploma y se le echa encima una muchedumbre de gente, unos 40, 50, 60 personas, no lo sé, no era para ponerse a contar, que la tapan, la agobian como si fuera una melee de un partido de rugby, pero hay mucha más gente. En ese momento todo el mundo estaba gritando, todo el mundo estaba nervioso, todo el mundo quería ver el milagro y entonces había que verlo como fuera. Mi padre era un hombre muy educado, muy comedido, yo nunca le vi ninguna situación y perdió en ese momento los papeles, se salió corriendo y se subió en los hombros de un hombre que estaba allí, subiéndose en lo alto de esa melee intentando ver el milagro. Emilia era más bajita, pues hizo lo propio, pero por un lado, por abajo intentando.
Y yo recuerdo, yo tenía 15 años, era tímido, y luego sobre todo que en ese momento yo estaba convencido de la veracidad de todas las apariciones, con lo cual me fui a la pared de enfrente y preferí ver con cierta distancia lo que iba a ocurrir. Sigo, ¿no? Entonces, estando allí, fue todo muy rápido, muy rápido. De pronto veo que esa mele se abre y luego aparece en medio Conchita con una paz interior, con una sonrisa y una alegría en la cara, con la cara totalmente transfigurada, mirando al cielo, como si allí no hubiera ocurrido nada, como si todo lo que estaba allí no se estaba enterando de nada, la lengua fuera y la sagrada forma nítida, perfecta en la lengua. Era una sagrada forma del mismo diámetro de la que estamos acostumbrados, pero sin embargo de un grosor mayor. Y muy blanca, una casi, podríamos decir que con una luminosidad especial. Conchita pasó delante mía y se fue hacia mi derecha, dirección hacia la iglesia. Hasta aquí podemos decir los hechos. Yo lo vi perfectamente a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, y yo encima en un sitio alto y con linterna, y además en ese momento se había abierto el cielo, el día estuvo nublado, variable, se abría el sol, se volvía, llovía, incluso algo de tormenta. En ese momento se habían quitado las nubes y había una luna estupenda. Entonces pasó delante y siguió hacia el otro lado. Yo luego, lógicamente, me quedé dándole vueltas que por qué yo había visto aquello que en realidad no me hace falta verlo. Pues yo estaba convencido desde el día primero, que era el día 11 de julio, y estamos hablando del día 18. Fue una cosa que vi, además me ocurrió que en mi familia habíamos ido mi padre, mi madre y mi hermana, y ninguno lo había visto, pero es que además en el pueblo habían llegado miles de personas que casi todas ya se habían marchado, porque claro, allí no había dónde dormir ni dónde quedarse, y sobre todo todos pensando que era un engaño y que aquello no tenía por dónde. Pero claro, yo de entrada, la primera respuesta que yo mismo me hago es por qué se produjo el milagro justo unos minutos después de pasar el día. Y la única explicación que yo encuentro es que las niñas, a mediodía hubo una misa solemne donde comulgó todo el mundo y comulgaron las niñas, que casi seguro. Vamos, yo no las vi en el momento, pero seguro. Entonces, era antes del concilio, o estaba empezando el concilio, y había el precepto de la iglesia de una comunión solamente una vez al día. La Virgen nunca se quiso saltar los preceptos de la iglesia, ni incluso era obediente a lo que dijeran los padres y por supuesto a lo que dijeran los sacerdotes. Con lo cual yo creo que la explicación más lógica es que la Virgen no quiso saltarse el precepto que tenía la iglesia y esperó que fuera al día siguiente para darle la comunión. Esa es mi primera cosa. Perdón. Sí, sigo. La segunda, a mí me asombra cómo una niña que tenía entonces 13 años, creo que era, salga debajo de una muchedumbre de gente más o menos histérica que se le echan encima como loco a querer ver milagros, que incluso cuentan los testigos que le meten la linterna por la boca y que, bueno, aquellos, los gritos y las cosas de esto fue tremendo, se empujaron unos a otros, bueno, y entonces la niña, sin embargo, cuando sale, está en otra dimensión. La niña está con una tranquilidad, con una paz que cualquier otra niña hubiera salido agobiada y yo creo que llorando de debajo de aquello. Y la niña era como si allí no había nadie. Ella estaba en lo que estaba con la visión, la visión que tenía en ese momento de la Virgen, y iba pues disfrutando de la contemplación de la Virgen. Y nada más, lo demás le venía. Luego, consultando con el diario de Conchita, me lo confirma, porque Conchita, claro, allí cada uno contamos la película según lo vimos, y Conchita lo que cuenta es lo que ella vio. Ella lo que dice es que estaba en su casa, en el piso de arriba, que estaba acompañada con su prima y con una fontanera y un tío, creo, y allí tuvo la llamada o ya el inicio del éxtasis con el ángel,
y ya baja, pero pasa debajo de su madre, que estaba en la planta baja, sale a la calle, da la vuelta, y todo eso Conchita no cuenta nada, porque ya Conchita estaba metida dentro de la aparición, del éxtasis. Entonces, todo eso Conchita, yo creo que es que no lo vio, y por eso no lo cuenta, pero coincide con lo que cada uno podemos contar desde fuera. Entonces, yo lo que puedo contar desde fuera, porque casi seguro que Conchita no lo pudo ver, porque Conchita estaba en lo que estaba. Eran puntos distintos. Claro, son muy curiosos, como además un relato contado por la niña puede coincidir, pero con puntos distintos al relato que puedo contar yo. Luego yo pensando también, yo un poco allí me sentía como, vamos a ver yo creo que es gráfico, que es el de un árbitro en una jugada conflictiva dentro del área. Que si rozó el balón, que si fue penalti, que si no fue, que tal, que cada uno en ese momento lo vio de una manera. Añadirle la dificultad de que en un campo pues son 11 y 11 jugadores, 22 los máximos que puede haber. Aquí estamos hablando de 40, 50 personas. Entonces, lo que yo vi fue la sagrada forma nítida, perfecta en la lengua, sin más. Coincide con lo que en el fútbol utilizamos ahora, le llamamos el VAR y antes era la moviola, que resulta que había unos hermanos catalanes que llevaron un tomavista, ellos no consiguieron llegar al sitio de Conchita, pero se lo pasaron por debajo y uno que estaba al lado, que no sabía ni manejarlo, consiguió grabar y se vio perfectamente en los fotogramas, en la lengua de Conchita y de la forma que yo la vi. Luego también, y incluso ayer estuve dándome una vuelta y lo estaba pensando, desde la habitación de arriba de la casa de Conchita hasta donde se produjo, si Conchita se hubiera puesto allí una sagrada forma y se lo hubiera puesto, esa sagrada forma o la tendría pegada en el cielo de la boca, o la tendría medio deshecha cuando llegó ya al sitio donde realmente se produjo el milagro. Sin embargo, Conchita cuando sale de ahí, sale con la sagrada forma nítida y perfecta. No había posibilidad de un fraude en ese tipo. Pero sobre todo, yo conviví mucho con la familia y con las niñas. Y esas familias estaban abiertas, estaban desconcertadas porque no entendían lo que estaba ocurriendo allí. Incluso el propio párroco, don Valentín de Marechalá, se hizo muy amigo de mi padre porque allí corrió que mi padre era catedrático, en fin, se le daba al catedrático una importancia y entonces le consultaba, ¿usted qué cree? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué no sé qué? Porque es que a todos nos sobrepasaba por todos lados los hechos que se estaban ocurriendo y las cosas que estaban ocurriendo. Entonces, yo en ningún momento, yo estuve allí 11 días y viviendo con toda la familia, en ningún momento vi nada que me hiciera sospechar ni por asomo de que alguien estaba intentando engañarnos o alguien estaba intentando, desde la veracidad de Conchita, pero no solo Conchita, sino toda su familia y todos los parientes cercanos, fueron transparentes y lo que tenían las puertas abiertas y nos preguntaban pues para intentar entender lo que estamos viendo. No sé si va. Lo has hecho muy bien porque has dejado claro que vistes esto. Pero yo ahora quiero que nos hables de tus sentimientos. ¿Qué sientes cuando algunos nos tratan de manipular, ningunear, cuando incluso nos tratan de convencer que la niña robó una sagrada forma? Es que es muy fuerte, señores. Han acusado a Conchita de robar una sagrada forma y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque eso es comprometer a la jerarquía eclesiástica. Porque si esta niña hubiera robado la sagrada forma, ahora mismo estaría completamente excomulgada y se hubiera abierto un proceso canónico. Y yo, de todo lo que he investigado, no hay proceso canónico vigente en la actualidad, 64 años después. Entonces, Román, ¿tú cómo te sientes cuando oyes todo esto, de que esto es un fraude, de que se le acusa de robar? ¿Cómo te sientes? Lógicamente a mí me duele muchísimo y más cuando el tema es dentro de la propia iglesia, dentro de autoridades de la iglesia y dentro de lo que son el cuerpo místico que tenemos todos. Duele mucho. Pero yo creo que sería injusto quedarme simplemente en ese dolor. Hay un paso más que la doctora Elsa y yo hemos dado y que, bueno, no vamos a nombrar
a ninguna persona concreta. No merece la pena. No merece la pena, pero hemos hecho nuestras investigaciones y os aseguro que lo que nos han dicho no tenía peso ninguno, estaba dentro de un nerviosismo increíble, había mucha falsedad, no recordaban incluso las propias palabras, en fin, que era una... Yo no creo que haya mala fe, posiblemente, yo creo que incluso lo hacen con un sentido, pues sí, no lo sé, pensando, con falta de fe, en definitiva, con falta de fe. Esto, por supuesto, está en, lo digo ahora, no, y sobre todo que escribimos un burofax con certificación de contenido y acuse de recibo al señor obispo de Santander, contando todos estos detalles, que es el que tiene que resolver y no nosotros, por supuesto. Pues a continuación va a hablar Jorge Fernández Díaz. Va a hablar de un tema muy interesante, del estado actual de las apariciones, para que no haya confusiones si esto está o no está aprobado. Jorge nos lo va a explicar. Jorge. ¿Es este o no? Sí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, no a todes. Bueno, me ha encargado Elsa, ¿no?, que desarrolle esta cuestión, que me parece que es de palpitante actualidad, ¿no?, porque hay mucho desconocimiento y mucha confusión al respecto. ¿Se me oye bien? Gracias. Que es el estado actual en el que, desde el punto de vista de la Iglesia, se encuentran los hechos de Garabandal. Porque hay, repito, mucho desconocimiento y mucha confusión. Vamos a ver. La Iglesia, hasta el año pasado, hasta mayo del año pasado, tenía unas normas de discernimiento en relación con los hechos presuntamente sobrenaturales, normalmente procedentes de eventuales mariofanías, es decir, apariciones de la Virgen, pero también en algunas otras ocasiones, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no?, o algún otro santo, ¿no? Pero en definitiva, apariciones que venían, bueno, hechos que son calificables como presuntamente sobrenaturales y sin ninguna duda, o sea, no presuntamente, sin ninguna duda, con apariencia de no ser naturales. Los criterios de discernimiento que hasta mayo del año pasado tenía la Iglesia Católica, y en particular la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, eran tres. Es decir, el criterio definitivo que, previa una comisión de investigación constituida por la jerarquía competente de la Iglesia y compuesta, lógicamente, por religiosos y laicos, pero en todo caso personas que se les supone con competencia sobre esa materia, ¿no? Pues los criterios sobre los que finalmente, y tras esa investigación presuntamente rigurosa de una comisión de investigación canónica, las calificaciones eran aprobado, es decir, se considera previa a esa investigación acreditado que esos hechos son de origen sobrenatural, o sea, que vienen del cielo. Ya sabemos que lo que no es natural o viene de arriba y viene del cielo, o viene de abajo y es preternatural, diabólico. Bueno, pues el discernimiento terminaba con o bien aparición, que efectivamente consta la sobrenaturalidad de los hechos. Suspendido, se acredita que consta la no sobrenaturalidad de los hechos. Es decir, que esos hechos serán de origen diabólico o serán de origen humano, de magia, en fin, que no entra a pronunciarse sobre ellos, pero sobre lo que sí se pronunciaba la Iglesia era que no eran de origen sobrenatural. Y entre ese aprobado y ese suspenso, un estado intermedio en el que la Iglesia decía,
de momento no consta la sobrenaturalidad. Y de esta expresión ha venido no poca confusión y desconocimiento. ¿Por qué? Porque el suspenso consta la no sobrenaturalidad, mientras que ese estado intermedio, es decir, wait and see, esperar y ver, de momento no nos consideramos con información suficiente como para manifestarnos en un sentido definitivo, bien aprobatorio o bien negativo, condenatorio. Y ese de suspendido condenatorio es el consta, si aprobado es la sobrenaturalidad, el suspendido es la no sobrenaturalidad. Pero ese intermedio decía que no consta la sobrenaturalidad. Y claro, de ese consta la no a no consta la, pues ahí radica, yo creo que no sé si, en fin, quien haya estableciera en su día esa definitiva calificación, creo que no estuvo acertado, salvo que quisiera inducir a confusión, porque es evidente que pues es fácil y es humanamente comprensible que haya mucha confusión al respecto. Por lo tanto, o sí consta la sobrenaturalidad o no, consta la no sobrenaturalidad. Y entre medio, repito, entre medio, en un esperar y ver, no consta de momento la sobrenaturalidad. Y así está Garabandal. Y así está Garabandal. Empiezo ya por decir eso claramente. O sea, Garabandal no ha sido condenado en ningún momento. En ningún momento. He dicho que estos eran los criterios hasta mayo del año pasado, desde hacía ya bastantes años, en que el nuevo dicasterio para la doctrina de la fe estableció unas nuevas normas que van por 6 grados, de 6 grados de evolución paulatina, ¿no? Y donde la máxima calificación que la comisión se establece es nil obstat, no obsta nada. No obsta nada para que pueda realizarse culto público, etcétera, etcétera, pero sin pronunciarse sobre la eventual sobrenaturalidad que queda reservada en exclusiva para el Papa. Yo hoy me permito dar un paréntesis brevísimo de decir que, hombre, si unos hechos que han sido investigados y donde, pues, en fin, se acredita que hay numerosas peregrinaciones, conversiones, incluso en no pocas ocasiones curaciones naturalmente no explicables, etcétera, y que esto lo que mueve a toda esa gente pues es la devoción. Por ejemplo, sería el caso pues de San Sebastián de Garabandal, la Virgen del Carmen de Garabandal, ¿no? Hombre, pues desde luego lo que está claro es que no viene de abajo, ¿eh? Pero en fin, los criterios de discernimiento actuales son 6 grados de menor a mayor, culminando con el nil obstat. Sabemos que el nil obstat no obsta nada, es el sello que se establecía y se establece todavía para algunos escritos que han de pasar la censura eclesiástica para poder ser editados, ¿eh? En todo caso, comienzo por lo más importante, me parece a mí, es que quede claro, lo digo no para todos vosotros, lo digo para personas que discuten o dudan, que Garabandal se encuentra en estos momentos en ese estadio intermedio en el que la Iglesia se ha pronunciado. El último pronunciamiento de la Iglesia, que es el que se mantiene hasta ahora al respecto, se hizo precisamente con el apoyo y aprobación del entonces cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, que será después Benedicto XVI, y donde a petición del obispo de Santander del momento, Juan Antonio del Val, que quería abrir una nueva comisión de investigación, le dijo que la abriera y que las conclusiones solo se la enviara a él. Aprovecho para decir que en Garabandal han existido presuntamente 2 comisiones de investigación. Digo presuntamente porque no se ha investigado nada.
Y lo digo así de claro. Y además me permito decir una cosa, y es que hay un informe sobre lo que fue la primera comisión de investigación, como ella ha sido desautorizada públicamente por un laico, el doctor Morales, que fue la columna vertebral científica de la primera comisión y que tuvo el gesto de honradez del 30 de mayo de 1983 comparecer públicamente en el Ateneo de Santander para pedir perdón porque habían engañado diciendo que se había investigado. Y entonces es cuando posteriormente, el obispo Juan Antonio del Val quiso abrir una segunda comisión de investigación y se le pusieron tantas y tantas dificultades que tuvo que aprovechar una estancia del entonces cardenal Ratzinger en Madrid, en la Universidad de Verano del Escorial, para dar una conferencia, para hablar con él y plantearle, y es él quien personalmente le autorizó a abrir esa nueva comisión de investigación. Sobre esa nueva comisión de investigación, la segunda, debo decir que hay un informe muy serio y muy riguroso sobre lo que fue. Y un servidor se le ha llevado en mano al entonces obispo de Santander, que era don Manuel Sánchez Monje, el antecesor al actual. Se la llevé en mano a su despacho en el obispado de Santander, diciéndole que él, como obispo de la diócesis, tenía el derecho y el deber de conocer ese informe. Y debo decir que previamente a llevársela un servidor en mano, se la entregué a dos muy acreditados cardenales de la Iglesia española, por separado, dos muy acreditados cardenales, uno de ellos era arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y otro cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y también titular de varias diócesis en España, o sea, personas muy acreditadas, con una autoridad evidente en el seno de la Iglesia, para que me dijeran su opinión sobre ese informe. Y me dijeron que con ese informe en la mano el obispo tenía que abrir una nueva comisión de investigación. Bueno, el obispo de Santander del momento me dijo a mí que él no haría nada, que la llevara yo ese informe a Roma y que si Roma ordenaba abrir una nueva comisión de investigación, se abriría. Esa segunda visita que tuve con el entonces obispo de Santander fue el 11 de diciembre de 2018, me acuerdo muy bien. Fiesta de Santa Maravillas de Jesús, una carmelita descalza a la que tengo una particular devoción y por lo tanto me acuerdo muy bien de ese día que salí de Madrid en coche para ir a Santander a llevar el informe, ¿no? Ir a Roma, pues digo, bueno, pues eso hay que meditarlo, hay que rezarlo y esperar, ¿no? Pero la Virgen movió pieza y mi mujer y yo nos fuimos en octubre de 2019 a una peregrinación muy singular en la casa de Éfeso de ahora Turquía, en su día la casa de Éfeso, la casa de la Virgen en Éfeso, y allí conocí, entre otras personas, al secretario de la Nunciatura Apostólica en Ankara, capital de Turquía, español, joven. Bueno, y resulta que poco después fue nombrado nuncio de su santidad en Sudán y Eritrea. Y él pidió que para el año 2020, y una vez acabado el confinamiento, que como los nuncios son ordenados episcopalmente, ¿no? Pues que para su ordenación se hiciera en Toledo, en la Catedral de Toledo y en la fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, el 25 de julio de 2020, perdón. Y yo tuve el honor, pues que me invitó al acto litúrgico en la catedral y a un almuerzo posterior. Y para ordenarle de arzobispo vino de Roma el secretario de Estado de la Santa Sede, que es el actual, que sigue siendo el mismo secretario de Estado actualmente, el cardenal Pietro Parolin. Y un servidor en mano le entregué al cardenal Parolin ese informe. Se lo he entregado en mano también al entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y que ahora sigue siendo arzobispo de Barcelona. En mano. No es que he dicho me han llegado, no, un servidor en mano se lo he entregado en su despacho al obispo de Santander
se lo he entregado en mano al presidente de la Conferencia Episcopal Española y se lo he entregado en mano al cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, el de entonces, 2020, que sigue siendo el mismo ahora. Yo le conocía de antes. Por tanto, quiero decir que la Iglesia, a nivel diocesano, a nivel nacional español y a nivel de la Santa Sede, tiene conocimiento de ese informe. Y yo me atrevo, con todo respeto, de hacer mías lo que me dijeron esos dos acreditados y reconocidos cardenales españoles que me dijeron: con ese informe hay que abrir una nueva comisión de investigación. Avísame cuando falten... Nos va a poner música, Ángel. No, hombre, pero para acabar un poco 2 minutos antes, para... ¿Eh? Ah, lo que queda, vale, pensaba que llevaba 23 minutos, no, dice que quedan 3 minutos 23 segundos. Bueno, dicho lo cual, precisamente esta iniciativa de la que formamos parte todos y este congreso al que hemos sido convocados todos y cada uno de nosotros, de ultramar y de la península, no, por la Virgen, como todos sabemos, todos y cada uno de nosotros sabe que más allá de la causa inmediata que habrá sido esta coincidencia, este amigo, esta amiga, este tal, la causa auténtica y última y definitiva es la Virgen, que es la que mueve los corazones y la mente. Y por eso estamos aquí. Y lo que pretendemos es precisamente, pues, dar a conocer de manera muy especial los mensajes de la Virgen. Porque de más de 2000, sabéis que se consideran que sucesos extraordinarios, no califico de sobrenatural los todos, pero extraordinarios, porque levitaciones, marchas estáticas, en fin, todo eso no es natural. Y repito, lo que no es natural, pues o es sobrenatural y viene de Dios, o es preternatural, como decía, y viene del demonio. Y hombre, y dar a besar el crucifijo y estas cosas como hacían las niñas, no parece que sea algo que le guste especialmente al demonio, ¿verdad? Pero en fin, en todo caso sería wait and see. No consta la sobrenaturalidad. No la afirmamos, pero tampoco la negamos, que repito, es como está Garabandal. Lo que pretendemos es profundizar en la divulgación de los hechos de Garabandal y con especial fijación el contenido de los 2 mensajes públicos por voluntad de la Virgen y dados además en las fechas señaladas por la Virgen, 18 de octubre del 61 y 18 de junio del 65. Aprovecho para decir y mover a la curiosidad intelectual de quien proceda que el 13 es a Fátima lo que el 18 es a Garabandal. El 13 en la exégesis bíblica es la cifra de la Santísima Trinidad, la unidad junto a la Trinidad, dicho por Lucia de Fátima, escrito por ella. Y Fátima, aparte de profundamente mariana y tantas otras cosas, es profundamente trinitaria. La nueva iglesia que hay en Fátima tiene por advocación la Santísima Trinidad. La oración del ángel a los pastoriños era la Santísima Trinidad. La visión que tuvo en Tui Lucia el 13 de junio del 29 fue la visión de la Santísima Trinidad. Bueno, pues Garabandal, además de ser, ante todo y sobre todo, en mi opinión, y además de mariana, claro, eucarística, como se ha señalado muy bien, es profundamente eucarística, bueno, pues viene marcada por el número 18. Y entonces en la exégesis bíblica, porque todos los acontecimientos singulares de Garabandal han comenzado en fecha 18. Comenzó con la aparición del arcángel San Miguel anunciando a la Virgen, a las niñas, un 18 de junio. El primer mensaje, por voluntad de la Virgen, también fue el 18 de octubre. El milagruco, el gran milagro eucarístico, fue el 18 de julio del año 62. Y el segundo y último mensaje, por voluntad de la Virgen, se dio el 18 de junio del 65. Y como San Juan Pablo II dijo, en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades. Y por tanto, esta voluntad reiterada del cielo, para que el día 18, o el día con la cifra 18, se produzcan los acontecimientos más singulares de Garabandal, en los evangelios, el número 18, doy esta pista solo, aparece una vez de manera especial, y es en los evangelios, la palabra de Dios, los evangelios, o es cuando dice el Señor,
Aquellos 18 que murieron cuando cayó la torre de Siloé, ¿recordáis? El Señor habla de 18. Es como cuando dice la pesca milagrosa y por los evangelios que 153 grandes peces. Cualquiera de nosotros diría, muchos peces, pero no los vas a contar que había 153. Es decir, cuando dice el Señor 153, el Señor no da puntadas, si se me permite la expresión, sin hilo, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás del número 153? Por ejemplo, años después se interpretará que eran las 153 Ave Marías del Rosario, hasta que Juan Pablo II incorporó los misterios luminosos, ¿no? El número 13, la propia Lucia lo dice y lo deja escrito porque se lo había dicho la Virgen. Lo dejo aquí para que en otro congreso a lo mejor desarrollemos el número 18. Gracias. Bueno, como sabes, Eliseo, aquí estamos en Los Pinos, en una parte importantísima, fundamental de Garabandal, porque aquí estuvo la última aparición de la Virgen y además aquí apareció en ese lugar mismo, que tiene su encanto hasta natural, apareció muchas veces la Virgen. Y la Virgen le enseñaba un poco la manera el ritmo, la sensibilidad de cómo rezar el rosario. Tenía como un tiempo, ¿no? Y bueno, las niñas que sentían esa jovencita adolescente que era la Virgen, aparecía así, como una chica de 16 años por ahí, la sentía como una amiga y la sentía como una hermana mayor. Y cuando rezaba, el cariño que tenía, decía, durante el Ave María, del Rosario, decía, la segunda parte, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Eso en realidad no es un invento de aquí de Garabandal. Si vamos atrás lo encontramos, por ejemplo, en Montfort mismo, el Tratado de la Verdadera Devoción a María. Y dice eso, ¿no? De Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces la Virgen ha sonreído a esa pregunta, ese pedido de las niñas y le daba concesión a la Virgen María. Esa imagen es la de muy querida por el Hogar de la Madre, que es un instituto religioso de monjas y curas, que tiene la devoción principal a la Virgen de Garabandal y le daba la concesión, la autorización a rezar, pero en privado o con 3 personas que tienen la misma devoción o con permiso eclesiástico. Repito, decir Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y porque ella, la Virgen María, de una manera o de otra, sirviéndose de aquel amigo, de aquel otro, de aquella, entre comillas, casualidad, de aquella circunstancia, todos los que estamos aquí, estamos porque ella, y en este caso, efectivamente, la Virgen del Carmen de Garabandal, nos ha puesto en el corazón y en la cabeza que vengamos aquí. Y esta iniciativa es iniciativa de la Virgen, pero su secretaria aquí en la tierra es la doctora Elsa Martí, para quien pido un abrazo, un aplauso. Bueno, y como es la jefa, me ha pedido a mí que dirija unas brevísimas palabras de bienvenida también, ¿no? En nombre de la iniciativa, aunque, en fin, en nombre de la iniciativa, la doctora Elsa Martí Barceló, ¿verdad? Pues es la que lo puede decir con mayor fundamento y con mayor autoridad. Bueno, simplemente quiero decir que lo que pretendemos con esta iniciativa es aplicar ese dicho que dice: no se puede amar lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama. Entonces la Virgen nos ha traído aquí y ha inspirado a Elsa que pusiera en marcha esta iniciativa, que primero era de España, que ahora es internacional. De manera muy especial el mundo hispánico está muy presente en esta iniciativa. Pues para que efectivamente propaguemos
lo que ella vino a transmitir al mundo por medio de 4 niñas, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, entre el 18 de junio de 1961, cuando su embajador, el arcángel San Miguel, príncipe de la milicia celestial, vino a anunciar pues que iba a venir, ¿no? En este caso, el arcángel San Miguel se lo dijo a las 4 niñas, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, y ella, la Virgen, sabemos que vino el domingo 2 de julio de 1961, es decir, 2 domingos después. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me gusta, y los que me conocen más de cerca me lo han oído, pero lo repito, hacer mías unas palabras de San Juan Pablo II, cuando, con ocasión de haber sufrido, muchos de aquí, los más jóvenes no lo recordarán, los más veteranos lo recordamos, sufrió un terrible atentado el 13 de mayo de 1981. La tarde de ese día, en la plaza de San Pedro del Vaticano, un atentado que tenía todas las circunstancias humanas para ser mortal. Bien, cuando un año después, ya repuesto, fue a Fátima, el 13 de mayo del 82, a darle gracias a la Virgen, dirá aquello de que una mano disparó el arma y otra mano materna, la de la Virgen, guió la bala. Y añadió, me gusta decirlo porque lo repitió el Papa Santo Juan Pablo II varias veces, desde aquel día, que fue el primer día que lo dijo, hasta que partió al cielo el 2 de abril de 2005, primer sábado de mes, día fatimita, como no podía ser otra cosa, en ese caso. Bueno, dijo, tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, 13 de mayo, para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de la Virgen en Fátima, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades. Pues fijaros aquí en Garabandal, siguiendo a San Juan Pablo II, no hay casualidades. El primer día que vino la Virgen aquí a San Sebastián de Garabandal, decíamos fue el domingo 2 de julio del año 61. ¿Sabéis qué día era ese en el calendario litúrgico del momento? Todavía no había comenzado el concilio y por lo tanto era el calendario litúrgico preconciliar. Era la fiesta de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, en Oncar. Y el evangelio de ese domingo, el evangelio de San Lucas, comenzaba diciendo, en aquellos días la Virgen se fue con prisas a la montaña. Cantabria, Santander, es la montaña. Y tradicionalmente a los naturales de esta región maravillosa de Cantabria, capital Santander, se les denomina y se les conoce como los montañeses. Los montañeses. La Virgen se vino con prisas a la montaña. Empezó así, con esa singular coincidencia. Pero eso se alargó y ya terminó. Porque no es que después coincidiera, siguiendo a San Juan Pablo II, no a un servidor, obviamente, con una fecha destacada, sino que nada más y nada menos coincidió con la organización y el desarrollo del mayor acontecimiento eclesial de los últimos siglos. Estuvo aquí, con esas 4 niñas, como una madre jugando con sus hijas, durante toda la preparación y organización del Concilio Ecuménico Vaticano II. Y conviene tener eso muy presente, porque si en una ocasión tan señalada como esa, la Virgen, que el Papa Pablo VI, durante ese concilio la proclamó Madre de la Iglesia, incorporándola a las letanías lauretanas. La Madre de la Iglesia, la Virgen María, no estaba en Roma, en el corazón de la Iglesia, en la Basílica de San Pedro, donde estaban todos los obispos y cardenales de la Iglesia Católica Universal, encabezados por el Papa como vicario de Cristo en la tierra. Estaba aquí. No es mera coincidencia. Por supuesto que no es mera coincidencia. Y si la Virgen vino aquí, a Garabandal, durante todo ese tiempo tan singular y tan importante para la Iglesia, podía haber estado en Roma, con los obispos y cardenales, con mi respeto, obviamente. Pero la Virgen, en los designios inescrutables de la providencia de Dios, pues consideró que tenía que estar aquí. Por tanto, el que estemos hoy aquí todos nosotros, y precisamente para colaborar con nuestra oración, con nuestro sacrificio,
pues en la difusión, porque no se puede querer lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama, para difundir lo que aquí pasó, para que efectivamente un día era Dios que la Iglesia, que su Iglesia realice, convoque y desarrolle una comisión de investigación como Dios manda, y nunca mejor dicho, una comisión de investigación como Dios manda, porque si como creemos, la Virgen estuvo aquí, pues que se reconozca. Y si no hubiera venido, que no es el caso, pues que no se use ni se utilice la palabra de la Virgen en vano. Estamos para esto, aquí, para difundir los mensajes de la Virgen. Y que este lugar bendecido, porque no hay ninguna calleja o callejuela de esta aldeuca de Garabandal que no haya sido pisada por la Virgen, que no haya sido bendecida por la Virgen. Daros cuenta del privilegio que estamos viviendo en estos momentos. Y bueno, pues muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Bueno, amigos, estamos de Perlas Cristianas, estamos aquí, el monasterio de San Toribio de Liébana. Y bueno, pues es una situación ya de final de toda nuestra experiencia en Garabandal. Y espero que hayan podido ver todo lo que les hemos ido presentando y que ustedes se animen a rezar el rosario diariamente. Vosotros os animéis a estar cercanos a la Virgen María para que ella sea la que os conduzca hasta el Señor. Ha sido 2 días y medio de camino espiritual, de conocer Garabandal en directo a las personas, a las miles de personas que han pasado por ahí. En el Congreso hemos estado cientos y que desde luego nos han mostrado que el camino para llegar a Jesús, el más sencillo, es María. Así que ya saben, ahí estamos. Ave María,